Hoy, en Tertulia Ermitaña, debatiremos con nuestro invitado Pepe Traveler cuál es la mejor forma de organización social, si el responsabilismo que él propone o un orden totalmente espontáneo como la anarquía. ¿Tienen puntos en común? ¿En qué se diferencian? Arrancamos el debate. Los que estamos embarcados en esto de hacer videos, de concientizar a la gente, de tratar de dar la batalla cultural, tenemos en nuestra cabeza un ideal de lo que la sociedad debería ser o de la forma en la que debería organizarse el mundo, las comunidades, las sociedades. Y bueno, me parece interesante ver diferentes planteos, ver diferentes opiniones sobre cómo debería organizarse una sociedad, por qué, porque a veces no es solo que me gustaría esto, sino por qué, en base a qué, si es un razonamiento ético, si es un razonamiento consecuencialista, por qué. Invitamos a Pepe acá para que debatir sobre lo que él propone en nuestro canal y vamos a hacerle preguntas sobre sus propuestas o sobre lo que él cree que es la forma correcta que se debería organizar una sociedad. Y bueno, y después vamos a debatir un poco sobre eso. Bueno, Pepe, bienvenido a nuestro canal, un placer para nosotros que estés acá. Y contanos nomás sobre tu propuesta, cómo es. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre de lo que vos proponés o no? Yo lo llamo responsabilismo, pero vamos, lo puedes llamar como quieras. Y bueno, primero os quería preguntar, para poder hablar en los mismos términos, ¿qué es para vosotros el Estado? ¿Qué es el Estado? Porque asumo que los dos sois anarcocapitalistas, ¿verdad? Sí, sí, somos anarquistas. Yo, por ejemplo, me considero anarco-voluntarista. Estoy 100% de acuerdo con el anarcocapitalismo, pero no me cierro a que sea lo único que pueda haber. O sea, estoy abierto a que el anarquismo es más amplio que eso. Yo soy anarquista, anarquista sin Estado, sin poder, sin jerarquía. O sea. Vale, entonces, para ambos, ¿qué es el Estado? ¿Qué consideráis Estado? Técnicamente es una entelequia, no existe como tal, pero se podría decir que es la idea de un gobierno monopólico. O sea, un gobierno que no permite, o sea, que por vías de la coacción no permite la competencia. ¿No permite la competencia en qué aspecto? ¿En todos los aspectos o en un aspecto determinado sería ya un Estado? No, o sea, en el aspecto de la gobernanza. O sea, es un gobierno que no permite que otras personas se organicen como un gobierno y le hagan competencia. Que no permite la asistencia de otras formas de gobierno, ¿no? Exacto, en ese territorio que es el que él domina. En un territorio determinado. Por ejemplo, en una comunidad anarquista, si se reúnen 20 personas, digamos, forman una comunidad, y en esa comunidad hay un gobierno. Deciden un gobierno entre esa comunidad. ¿Eso sería un Estado o no sería un Estado? Y quien no quiera ese gobierno, se tiene que ir de la comunidad. Sí. Yo no lo considero un Estado porque no se hace mediante la coacción, sino que es un acuerdo entre las personas de tener ese gobierno. Si nace un niño nuevo en esa comunidad y ese niño nuevo, cuando llega a la mayoría de edad determinada por la comunidad, no está de acuerdo con eso y se tiene que ir, ¿sería un Estado o no sería un Estado? Esa comunidad llegaron a un acuerdo entre ellos de organizarse de determinada manera. Si esa manera es impuesta al resto, o sea, si hay una persona que no está de acuerdo y se le impone a esa persona actuar de esa determinada manera, yo creo que en ese caso sí sería un Estado si no se le permite a la persona plantear una idea diferente, ¿no? Y intentar llevarla a cabo. Ahora, ponerle que esa persona nació ahí en esa comunidad, ya se hizo mayor, tiene otra propuesta diferente de cómo organizarse y nadie se la acepta. Porque los otros no están de acuerdo con lo que ya había antes. Bueno, en ese caso no lo considero un Estado, simplemente las personas no están de acuerdo con la forma que plantea esta persona que llegó a la mayoría de edad, y bueno, esa persona puede decidir aceptar lo que quiere la mayoría, o bueno, si no le gusta, se puede ir, obviamente, de la comunidad. Pero eso no sería lo mismo cuando alguien nace en un Estado. Falta un tinte para que sea un Estado, porque, o sea, hoy en día te puedes ir por ejemplo, Pepe, no te gustaba España, te vas de España y te vas a otra comunidad, pero es otro Estado. Eso es. Entonces, es decir, creo que el tema yace cuando no existen otras alternativas de administración. O sea, yo, por ejemplo, cuando cambio me voy de Uruguay, por ejemplo, me voy para España, lo único que estoy haciendo es estoy cambiando de amo, en realidad. O sea, estoy tratando de buscar un amo que me trate mejor, pero en realidad, o sea, sigue siendo un Estado. Ahora, si esa persona que nace en tu comunidad o la comunidad en la que planteaste, ¿no?, la hipotética, existen otras formas de administración social que no sea como esa, tiene la libertad de poder escoger. Pero ahora,
Si se va de esa comunidad y va a otra que su modelo administrativo es el mismo o parecido, ¿no? O sea, en realidad lo que está cambiando básicamente de idioma, de localidad, pero el modelo es el mismo. Yo creo que hay libertad, que uno puede decir me voy de acá porque tengo lo que busco en otro lugar. Ahora, cuando no tenés lo que vos querés, es en donde, tendrías que elaborar o algo ese sujeto, su modelo adecuado, y si el contexto se da para que lo haga. También está eso. O sea, es algo más complejo, creo que una definición simplista de eso. O sea, yo nací ahora, por ejemplo, en Uruguay. Es algo para mí aberrante, ¿no? El modelo administrativo, todo, y ¿qué hago? Bueno, me voy. Y me voy, pruebo otro, y básicamente la organización es la misma, más o menos control estatal, más o menos impuestos, más o menos regulaciones, más o menos libertades, pero ¿se entiende más o menos el punto? O sea, me voy de un modelo a otro, un poco mejor, un poquito peor, pero es el mismo modelo. Ahora, ese sujeto tendría que ver si eso en un estado, si tiene otros modelos, si en el mundo existe algún modelo diferente al que nació, pero en el mundo hoy no existe un modelo diferente al que uno nace. Es ahí donde está, creo, el problema, que hoy puede pasar. Capaz que España no te gusta, ¿cómo te vas a Nueva Zelanda? El modelo administrativo de Nueva Zelanda es más o menos el mismo. Capaz que hay menos control estatal, ¿se entiende? Capaz que lo que Pepe pregunta es, en una comunidad, dentro de una anarquía, si se forman comunidades, ¿qué diferenciaría una comunidad de lo que hoy es un estado o un país? Yo creo que básicamente es el derecho a la secesión. Yo de repente estoy en una comunidad, de repente nací ahí, no estoy de acuerdo con esas reglas de la comunidad y digo, bueno, gente, todo bien, pero yo me separo. O sea, yo no quiero estar acá. Yo no quiero estar en estas reglas. Estas reglas son para ustedes, que las aceptan, está todo bien, pero yo en mi casa estaba por fuera de su comunidad. Y bueno, está. Creo que eso básicamente. Hoy no te puedes sesionar. Hoy no puedes decir al Estado, mirá, me desuscribo, como te desuscribía a Netflix o a Movistar o a cualquier cosa. No podés. La idea ya se me parece, es como por ejemplo, viste España, el tamaño que tenía España en la Edad Media, o sea, había descubierto América, Colón y todo, era un país enorme España. ¿Qué pasó España? Se desmembró en cantidad de países más pequeños. Ahí, o sea, se logró de cierta forma más libertad. ¿Por qué? Porque hay más países. Al haber más países hay más opciones, hay más modelos. Ahora, si un país lo partís en comunidades diferentes, cuanto más control tenga el individuo, más libertad tiene de elegir. Cuanto más, se entiende, cuanto menos centralizado sea el poder, más libertad existe. O sea, el Estado es básicamente eso, es el control del poder, el control de la voluntad, el control. Es control. Es simplemente, para mí, sería el aval del esclavo por su esclavista. O sea, es eso el Estado. El esclavo vota al amo que quiere, o sea, es eso. Y la legitimidad del amo es porque el mismo el esclavo lo eligió. Para mí es amo y esclavo, no le veo otra cosa. Será para ver un poco la idea que tenéis del Estado y a ver si consideráis Estado el sistema que yo propongo o no. Entonces, para empezar, una de las diferencias que, en general, yo comparto bastante el ideario liberal, digamos, de crear una intervención mínima del Estado, o incluso aceptaría la existencia de no Estado si veo que es algo práctico que realmente puede funcionar. Si alguien viene con una idea y me dice cómo funcionan las cosas por medio de empresas privadas, por medio de asociaciones, por medio de X, y veo que es factible, no tengo ningún problema, no soy un firme defensor del Estado. El Estado lo veo más como una herramienta que si se utiliza correctamente puede ser útil, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, donde vivimos con una especie de competencia entre naciones, y la existencia de un Estado fuerte puede dar ventaja en este entorno de naciones, puede dar ventaja frente a estados débiles. Por ejemplo, lo podemos ver como China, con un Estado fuerte, con un Estado planificador, con un Estado inclusivo, está avanzando más que otras naciones con estados más débiles. Y no solo eso, que cuando le da la venada, en el contexto en el que estamos de competencia de naciones, si en caso de guerra, en caso de conflicto de intereses entre naciones, un Estado fuerte puede tener ventajas frente a la no existencia del Estado o frente a estados más débiles. Entonces, desde ese contexto, yo veo que el Estado es una herramienta y que, sobre todo, eso, en los tiempos en los que vivimos, donde no existe realmente la coexistencia pacífica, es un ideal, pero no es una realidad. La realidad es que nos regimos por la fuerza, nos regimos por las amenazas y así funciona el mundo. Entonces, basándome en eso, creo que el Estado puede ser una herramienta útil. Un Estado es una herramienta útil, un Estado fuerte, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué garantía tiene otros Estados más débiles que no los somete a ese Estado más fuerte? Porque ahora vos citaste el ejemplo de China, que está avasallando
países más pequeños. O sea, ¿qué garantía tiene tu Estado? ¿Qué lo hace diferente a lo que estamos viviendo hoy? ¿Se entiende el punto? O sea, vos decís, vos necesitas un Estado más fuerte, útil, porque es una herramienta, perfecto. Para China lo que es una herramienta también, y lo está utilizando de la misma manera. Y o sea, ¿qué diferenciaría China de tu Estado? ¿O qué diferenciaría tu Estado de Estados Unidos o de cualquier otro país que pueda tener el poder de someter a otras naciones? Sí, sí, ahí entro después. Yo solo estoy estableciendo eso, de que creo que la no existencia del Estado o tener estados débiles puede hacer que en la realidad en la que vivimos, donde existen países como China, como Estados Unidos, como tal y cual, que son países que no tienen problema con intervenir en otros países. Realmente cualquier país que esté en una situación de poder no va a tener problema en hacerlo, de intervenir en otro país para conseguir sus recursos, para X. Entonces, viviendo en esa realidad, creo que el Estado puede ser una herramienta útil y que si se utiliza correctamente puede servir para protegernos de esas situaciones, simplemente eso. No digo que sea la panacea, que sea ideal, que sea lo correcto moralmente, pero estoy siendo práctico en la realidad en la que vivimos. Entonces, basándonos en eso, pues sería buscar la forma de que el Estado, aunque existiese, fuera lo menos intrusivo posible para que el ciudadano, para que el individuo pueda desarrollar su plan en la mayor libertad posible. Y esa es la idea que a mí me gustaría, sin olvidar eso. O sea, si a mí me ponéis una propuesta militar que nos permite hacer lo mismo con la misma efectividad que un Estado, pues yo no tengo problema con que desaparezca el Estado. Pero eso, a día de hoy, de manera práctica, creo que el Estado es más efectivo en eso que la existencia de un Estado. Y eso se ve en que la realidad en la que vivimos está basada en Estados, cuando inicialmente la humanidad no estaba basada en Estados. Entonces se ha impuesto este modelo de Estados porque poco a poco, porque la tendencia es, la gente se agrupa y luego si aparece un grupo mayor y hay conflicto, o se unen o el grupo mayor acaba con el menor. O el grupo más fuerte acaba con el menos fuerte. Esa es la tendencia. Y siguiendo esa tendencia de cómo se ha ido desarrollando la humanidad, se ha llegado a este momento, con los países que estamos actualmente, en esta especie de equilibrio más o menos estable, digo más o menos estable porque sigue habiendo conflictos, sigue habiendo guerras, en el que nos encontramos ahora. Entonces yo pienso que en una situación de anarquía la tendencia va a ser esa, agruparse en grupos y estos grupos cada vez van a ser más grandes o más poderosos hasta que se llegue a un equilibrio. Y igual igual no lo llamáis Estado, igual lo llamáis comunidades o lo que sea, pero el funcionamiento va a ser bastante parecido. Entonces yo veo al Estado como herramienta dentro de esa situación actual en la que nos encontramos, pues eso, para intentar proteger las libertades individuales frente a amenazas de otros países que puedan tener, por ejemplo, sí, a mí no me gusta, yo no soy defensor de Estados Unidos, pero prefiero la libertad que da Estados Unidos, la poca libertad que pueda dar Estados Unidos, a la que vendría si China fuera el que gobernara el mundo, digamos. Ahora mismo más o menos Estados Unidos es el que maneja el cotarro, pero si llega China y se impone un modelo chino, va a haber todavía menos libertad. Pues frente a eso veo útil la existencia de Estados con esas cosas. Pero utilizando tu modelo, ¿no? O sea, me parece que, o sea, es el modelo más fuerte, el monopolio, se sigue utilizando un monopolio de la violencia a nivel mundial, o sea, el que tenga el monopolio de la violencia es el que pone las normas. Pero, o sea, para hacer, o sea, para apoyar tu idea, ¿no? Lo que yo propongo sería que todo el mundo tuviera armas nucleares y se termina el problema. Sería más fácil, que todo el mundo tenga armas nucleares. Ahí ya está. Nadie va a apretar el botón porque es como autodestrucción. Entonces, no. ¿Querés paz? Llenar el mundo de armas nucleares y todos los estados van a ser felices y no va a haber conflicto. No sé yo hasta qué punto. O sea, si me garantizas que no hay problema... hablan de que Corea del Norte, el chino es un loco. Sí, es un loco, pero no aprieta el botón. Pero tampoco nadie lo va a manosear. Seguro. Viste, él está ahí, él está ahí y tira, hace pruebas y eso, pero nadie va a joderlo. Bueno, te guste o no te guste, él está ahí. Anda a invadirlo. No, porque tiene armas nucleares. Ah, bien, está. Imagínate Uruguay, España. Bueno, España tampoco está en la OTAN, pero imagínate Uruguay. ¿Estás el loco? Viene cualquiera, viene a caballo pero dale un arma nuclear, dale un par de cabezas nucleares a Uruguay. Ah, no, déjalo quieto nomás. Bueno, es así que funciona. Ahí tenés los estados, mira, ahí están los estados bien pacíficos. Sí, pero ahora, es lo mismo. Lo que vos proponés vendría a ser el monopolio de la violencia a nivel mundial. O sea, es tu modelo que tenga la hegemonía militar que se puede imponer mediante la fuerza a otros países. O sea, como acabaste de plantear, o sea, ya que está China y Estados Unidos, está tu Estado, o sea, imponiendo al mundo. No, yo solo he establecido de cómo funciona el mundo y de cómo funcionan los Estados. Claro. Si el hecho de poner bombas nucleares, de tener armas nucleares todos los Estados garantiza que no haya conflictos, a mí no me parece mal.
Pues que no sé si se realmente garantizaría eso o si simplemente aceleraría un conflicto nuclear que llegara a pasar. Pero bueno, eso realmente sería... Es la garantía de que eso no pase porque está la teoría de la destrucción mutua. Por eso Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se destruyeron y Rusia y Estados Unidos no se van a matar. Sí, por eso bueno, mismo. eso Sí prefiere que Estados Unidos en este caso, lo que está pasando en Ucrania, es financiar a Ucrania, darle todo lo que pueda para debilitar a Rusia, lo máximo que puede hacer. Es lo máximo. A ver, en la teoría está muy bien, pero en la práctica siempre puede tocar a alguien que empiece, que toque el botoncito y que no se acabe el mundo, pero que se destruya gran parte del mundo. O sea, es una cosa la teoría, pero es la práctica. Siempre existe esa posibilidad. Sí, claro. Pero ahora, teniendo un poquito las armas nucleares, existe la posibilidad que ellos nos destruyan a nosotros. A ver, si yo sé que me van a matar, yo me voy a llevar a alguien conmigo. Pero ahora, si yo estoy desarmado, me van a matar, tipo, es injusto. O sea, tipo, yo estoy desarmado. Entonces, claro, cuando estamos todos en igualdad de ventaja, ahí que uno la piensa. Cuando uno la piensa. De todos modos, hasta ahora todo esto es un poco planteamiento más liberal, de lo que defienden los liberales frente a los anarquistas, ¿no? La existencia de un Estado mínimo que garantice la paz dentro del territorio y que garantice pues, la independencia del territorio frente a otros Estados, ¿no? La independencia del Estado frente a otros Estados. Pero vamos, mi modelo se diferencia del modelo liberal, sobre todo en el tema de la propiedad privada, de cómo se ve de cómo funciona la propiedad privada, porque para mí el planteamiento inicial que tienen los liberales, al menos en la teoría, se basa en la apropiación original, donde comienzan de que explicando que nada es de nadie y mediante el uso de algo o mediante X, alguien puede adquirir X propiedad o X recurso para su uso personal y eso pasa a ser suyo. Entonces, para mí, yo estoy en desacuerdo con eso, porque yo pienso que inicialmente todo es de todos. El mundo inicialmente todo es de todos. ¿Por qué? Porque si empezamos desde el punto de partida de que nada es de nadie, antes de nada hay que definir la forma de cómo se adquieren las cosas. Porque claro, tú puedes pensar que algo es tuyo, un recurso es tuyo, porque has plantado una bandera en un sitio. En cambio, otro puede pensar que algo es suyo porque lo ha pisado primero. O alguien puede pensar que algo es suyo porque lo vio primero y se lo pidió. Entonces, cada persona, cada individuo tiene una manera diferente de cuál es la forma correcta de adquirir algo. Y entonces, como cada individuo tiene esa manera diferente y no hay un consenso, creo que no es justo que unas personas impongan a otras ese consenso, esa manera de apropiación. Es decir, yo porque llego a un sitio y digo, vale, todo esto es mío, no lo hace realmente mío, a no ser que use la fuerza para establecer que eso es mío. Entonces, mi planteamiento es diferente. Yo empiezo diciendo que todo es de todos. Como todo es de todos, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a hablar de cómo de cómo se van a gestionar la propiedad. A poner una serie de reglas y en base a esas reglas actuaremos de una manera o de otra. Y entonces ahí es el primer choque que tengo con la forma de propiedad privada que tienen liberales en general y los anarcocapitalistas. Y el segundo choque que tengo es sobre la duración de la propiedad privada. En el modelo liberal, cuando alguien adquiere algo, pues por así decirlo, dueño de ese algo eternamente. Si viviéramos eternamente y yo soy dueño de esta casa me pertenecería para siempre, según el modelo liberal, de propiedad privada liberal. Sin embargo, para mí eso es un absurdo, porque el hecho de que tú seas dueño de algo en un momento determinado no tiene por qué implicar que eso te tenga por qué pertenecer para siempre. Y más cuando la vida del hombre es una vida limitada. Entonces, en base a eso, yo creo que, porque imaginemos que no fuera así, imaginemos que vivimos eternamente y no es así. Pues cada vez que hay una persona nueva nace, todo va a tener dueño. Entonces, esa nueva persona que nace está destinada, si los propietarios quieren, está destinada a la esclavitud, porque no tiene ningún recurso con la que llevar a cabo sus planes vitales. Entonces, ese planteamiento me parece erróneo. Me parece que cada persona que nace es a la vez dueña de todo otra vez para que pueda esa persona desarrollar sus planes vitales, porque de otra manera no es posible. La duración de esta propiedad privada, que va a ser una duración temporal para que la gente nueva que vaya incorporándose a la nueva sociedad tenga esa capacidad de llevar a cabo sus planes vitales. ¿Qué diferencia hay en lo que estás planteando del modelo actual que vivimos? Porque, o sea, si no pagaste propia, me pertenece y ya deja de ser tuyo. O sea, no es que sea eternamente nada hoy tuyo, porque si vos no pagas tu auto, o sea, te vas a tener hasta que lo puedas pagar, si no te lo sacan. Y vos vas a tener tu casa hasta que no te la agarre, pues tenés que pagar todos los años, calculo, no sé. Y si vos no pagás, expropiese. Entonces, decir, ¿qué diferencia hay? Lo que estás planteando en el modelo actual, o sea, básicamente lo mismo.
tenés que pagar tributo y tú vas a ser tu propiedad hasta que dejes de pagar los tributos que tengas que pagar para tener la propiedad. O sea, en realidad es una propiedad rentada y no una propiedad privada. O sea, hoy vivimos de renta, no vivimos de propiedad, no sé, capaz que lo único que pueda ser mío, o sea, yo qué sé, los utensilios de cocina que no tengo que pagar, que no tengo que pagar impuestos, ni me lo van a sacar porque no los pague. Pero después, o sea, o herramientas o algo de eso, o sea, pero después lo que territorio y auto o lo que sea, te lo sacan. No tenés nada. O sea, hasta mismo si tenés una empresa, o sea, no pagás la empresa, chau, cerramos acá y esto queda para subasta o entra otro. No le veo diferencia. Yo estoy de acuerdo en que en la actualidad, en el sistema actual, el dueño de las propiedades no es el individuo, sino que es el Estado. Yo, por ejemplo, he comprado aquí en Galicia una casa con terrenos y yo sí quiero, por ejemplo, cortar leña de los árboles, tengo que pedir permiso al ayuntamiento. Es decir, aunque yo soy el dueño en teoría, en la práctica yo no soy el dueño. Es el ayuntamiento el que me está dando permiso o no para hacerlo. En mi modelo, los dueños de las cosas son los propietarios de las cosas, aunque sea de manera temporal, porque creo que la propiedad eterna no es válida, aunque sea de manera temporal, los propietarios son las personas realmente, los individuos. Cada persona es dueña temporal de X recursos. Y son los individuos los que gestionan la propiedad, no el Estado o no los ayuntamientos. Bueno, cómo se gestiona es otra manera, o sea, es otro punto. Yo estoy abierto a que empresas privadas sean los gestores, no tiene por qué ser un Estado ni nada, pero eso, la propiedad no pertenece al Estado, sino que pertenece al individuo. Entonces ahí se diferencia del modelo actual. El Estado no puede venir y quitarte la casa. El Estado lo que puede hacer, o lo que podría hacer si existiera el Estado o la empresa privada, si fuera una empresa privada la gestora, lo que podría hacer es que una vez acabado el contrato temporal que tienes de esa propiedad, decirte, oye, se te acaba el contrato temporal de esa propiedad, puedes renovarlo o esta propiedad vuelve a ser propiedad de toda la gente y se vuelve a gestionar. Entonces, esa sería la diferencia. ¿Y los contratos serían pagos o serían tipo de boca, si firmo de nuevo y tendrías que pagar el contrato? A ver, todo eso para mí son detalles de cómo la sociedad elige gestionarlo. Para mí es indiferente. No, pero es un detallazo, porque si no, es un gran detalle, porque, o sea, estás planteando el mismo modelo que lo que tenemos ahora. Pues si yo tengo que renovar un contrato y tengo que pagar, es como si estuviera haciendo un contrato con el Estado hoy. No, para mí que... Y la propiedad privada no es mía, pero es de a quien se la alquila. O sea, el propietario es el que hace los contratos. Entonces, es decir... Pero no entiendo, a ver... Claro, sí, pues, mira, yo soy la persona que renueva los contratos, ¿no? Y que yo te doy para que vos vivas en tu casa, ¿no? De manera, porque como la propiedad privada... Una empresa privada, es una empresa privada. Claro, yo soy una empresa privada, ¿no? Y yo, ¿qué estoy brindando? ¿Qué servicio estoy brindando? Estoy brindando propiedades privadas, contratos. Estás brindando la gestión de las propiedades privadas de las personas que te la han encargado que la igual que el BlackRock hoy en día. Claro, pero ahí sería como está. Bueno, no vamos mucho al detalle. Ahora, me pagan a mí, o sea, entonces yo soy el dueño, porque si no me pagan, cancelamos el contrato y yo voy y se lo alquilo a otro. No, BlackRock, ¿sabes cómo funciona? No. BlackRock es la empresa más grande de inmobiliaria del mundo. Es una empresa que tiene también miles de accionistas. Me imagino que tendrá millones de activos de propiedades y tendrá también miles o millones de accionistas. Entonces, la BlackRock se dedica a comprar casas, a alquilarlas, a gestionarlas, a venderlas y en base a todo eso, a todas esas acciones que realiza, luego pues sus accionistas se llevan X% de dinero. Si todo el mundo es dueño de todo, cada persona puede decidir qué empresa privada le va a gestionar su porcentaje de propiedad. Claro, pero ahí a lo que voy, se necesita de una propiedad privada, porque si no, ¿a quién le firman contratos a esas empresas para que le gestionen su empresa? ¿Se entiende? Se vuelve... Pero es que yo no estoy en contra de la propiedad privada. A ver, entrando en el análisis tuyo, ahí tendría que haber una persona que tuviera todo la propiedad privada para dar esos contratos. Claro. Tendría que ser algo centralizado. Porque, a ver, ¿cómo te puedo decir? Yo soy una empresa que brindo servicios, que brindo terrenos, casas, etcétera, para alquilar o vender y tal, todo eso, ¿no? Lo que vos acabas de decir. Pero ahora, ¿a quién le tengo que firmar contrato yo para tener las propiedades que tengo? Para poder venderlas o alquilarlas, etcétera. ¿A quién le tengo que rendir cuentas yo? Porque yo no puedo tener propiedad privada. Tengo que firmar un contrato con alguien yo, utilizando la misma lógica. O solamente que yo sea un privilegiado que, o sea, yo tenga todas las propiedades privadas
y pueda solamente yo brindar los contratos y a mí yo no tengo que firmar ninguno. Te explico. Para mí, todas las propiedades de una sociedad, una comunidad, un país, como queréis llamarlo, se informatizan. Es decir, todas quedan registradas en un programa informático. Entonces, todos sabemos las propiedades que existen, ¿no? Todos sabemos los recursos que hay en esta comunidad. Entonces, en base a eso, el programa informático, pues eso, cada vez que hay un miembro nuevo en la comunidad, ya sea por nacimiento, ya sea porque la comunidad lo acepta, el Estado lo acepta, o las X normas que tenga ese Estado, comunidad o lo que quieras llamarlo, lo acepta, entra nuevo, se le da el porcentaje de propiedad de las propiedades globales que le corresponde. Entonces, una cosa son las propiedades en general y otra cosa es el que aquí la propiedad privada temporal que tiene alguien en su poder, digamos. Entonces, yo si quiero, imaginemos que la sociedad empieza de cero, tenemos todos los recursos, están todos los recursos libres y la sociedad ha elegido que estas casas estén alquiler, estas casas están en venta, este bosque se va a permanecer tal como está, este otro bosque se puede talar. La sociedad en general decide eso, de cómo se va a gestionar toda la propiedad de todos. Entonces, en base a eso, el programa informático se actualiza. Entonces, una vez que esto se ha actualizado, se hace un reparto de las propiedades, de los porcentajes que les corresponden a cada uno de los activos que puedan ser susceptibles de generar dinero. Por ejemplo, las casas en alquiler, las casas de venta, lo que sea. Entonces, cada uno con su porcentaje dice, vale, pues yo quiero que me lo gestione esta empresa, yo quiero que me lo gestione esta otra, yo quiero que me lo gestione fulanito, yo lo voy a gestionar todo yo mismo. O sea, entonces, en base a eso, cuando alguien, los gestores, ya sea de manera democrática, se ponen de acuerdo y dicen, esta casa va a costar tanto, esta casa va a costar tanto, el mercado entre los usuarios y los gestores se empieza a funcionar, se hacen precios, se hacen alquileres, se hacen compras. ¿Qué pasa? Cuando se hace una compra, ese dinero va a la cuenta del gestor determinado que ha hecho, ¿no? Entonces, de esa cuenta del gestor, pues como lo han contratado ese gestor, se lleva una comisión y el resto se reparte entre los propietarios. Así es como funciona BlackRock. Es un funcionamiento de empresa privada, no hace falta que haya un Estado de por medio, si no queréis. Es un programa informático que gestiona todo eso y ya está. Sí, claro, pero la comunidad esté de acuerdo en que los recursos se gestionen de esta manera. El dueño sería toda la comunidad y no la persona que tiene la propiedad. La persona, para mí, la propiedad privada, el dueño sería toda la comunidad en general, pero cuando una persona alquila, digamos, esa propiedad durante, por ejemplo, la vivienda, yo pondría, por ejemplo, lo que pasa es que esto lo tiene que decir la sociedad en general, pero yo, por ejemplo, pondría que las viviendas se puedan alquilar por un periodo de toda la vida de esa persona, o un periodo de 100 años, digamos, o de 120 años, para asegurar que puede alquilarlo durante toda su vida. ¿No? Entonces, durante ese periodo, esa propiedad es sagrada para él. Si él quiere cortar leña, puede cortar leña. Si quiere hacer, yo qué sé, lo que sea dentro de la propiedad, que haga lo que quiera. Esa es su propiedad. Aunque sea una propiedad comunal, el alquiler le da eso, de facto, la posibilidad de hacer lo que le dé la gana dentro de su propiedad. Es decir, es más propiedad de lo que hoy es en día lo que se llama propiedad privada, que solo sea un alquiler al resto de la comunidad. ¿Pero está obligado a pagar tributo por eso? No paga. Paga el precio de compra que se ha establecido desde toda la sociedad o de las empresas gestoras de cuánto cuesta esa casa. ¿Y la empresa gestora? La empresa gestora vive de la venta, digamos. De las comisiones que se lleva por hacer ese servicio. Pero entonces vos le tenés que pagar a la... O la comunidad le paga a la empresa gestora. ¿Quién le paga a la empresa gestora? A ver, tú cuando compras, tú eres la empresa gestora y tú estás pones en venta esta casa. Yo compro la casa, ¿no? Yo compro la casa y pago 200.000 euros. Sí. 200.000 euros, digamos que la empresa gestora se lleva X%, porque es el acuerdo que tiene con los que la han contratado, y el resto va a las personas que tienen contratada esa empresa gestora, a los dueños de esa propiedad, que son todos. O sea, podría decirse que vos, al comprar una propiedad, como que en parte te estás comprando vos mismo, porque sos parte también de esa sociedad. Parte te comprarás a ti mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando se hace el reparto, no te va a tocar un 1% de cada casa. Lo que se va a hacer es que sean activos más grandes, entonces tú no vas a ser realmente el dueño del 1% de todo, del 0,01% de todo, sino que te va a tocar un porcentaje mayor de un activo para que tenga sentido todo, para que no sea tan complicado todo. Es decir, te va a tocar, en vez de tocarte el 0,01 de todas las casas, te va a tocar el 20% de esta casa, de manera aleatoria, de la manera que un algoritmo se haga. Sí, eso es cuestión de organizarse. Se me ocurrió una idea mejor para mejorar el modelo, tipo, ¿cuántas personas viven en España hoy en día? Unos 45 millones, creo.
bueno, dividí el de 45 millones por la superficie territorial y darle cada parte el territorio que le corresponde. Y entre ellos se organizan a ver qué territorio les conviene más y por el intercambio entre ellos qué territorio eligen. Y cuando nazcan personas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hijos porque me tocó un porcentaje de tierra. Bueno, con mis hijos se dividen esa tierra que yo dejé, me dieron a mí desde el principio, pues soy el original. Y de ahí ellos cuando tengan sus hijos la repartirán con sus hijitos y que las tierras cada vez son más chiquitas. Pero por eso yo no estoy de acuerdo con ese modelo porque la persona... Como si no, por eso, utilizar las empresas gestoras, como decís, como diciendo, me quiero mudar para la costa porque tenemos el campo acá. Vamos a buscar una empresa y poner nuestra casa para cambiar o para vender, ¿entendés? Para eso serviría capaz para la empresa gestora, cuando uno se quiere mover del lugar en donde le tocó vivir. O sea, me heredó esto a mi padre, pero no lo quiero, o sea, quiero vender esta porquería. Ahí utiliza la empresa gestora y te podés ir a la playa. Y otro que vive en la playa se viene para el campo, un intercambio. Sí, pero para mí el problema ese es el mismo problema que hay ahora, de que los individuos no tienen culpa de lo que haya hecho su ascendencia y deberían tener todas las mismas oportunidades de prosperar y llevar a cabo sus planes vitales. Y si haces que una persona que ha gestionado bien sus partes no va a tener las mismas oportunidades que una persona que la ha gestionado mejor. Claro, pero es un tema de educación y no es un tema de otra cosa. Sí, si vos no tenés conciencia, no importa, te podés tener oro en la mano, pero si tenés mierda en la cabeza no adelanta, vas a perder todo. Sí, pero claro, eso no quita que la sociedad que aprendí. O sea, no podés, porque existe gente idiota, no puedo tratar a todos como idiotas. Ahí es selección natural, y dejar que cada uno pueda. Si no, parece que vivimos como. ¿Viste cómo son bebés que le ponen la ruedita y tienen 30 años y siguen andando con caminadores? Entonces, tipo, no. Yo no defiendo eso. Yo vale, todo lo que la selección natural, todo lo que quieras, pero la selección natural se tiene que basar no en una desigualdad generada por el sistema. Tú estás generando una desigualdad. No, yo no estoy generando desigualdad. La desigualdad la genera uno mismo cuando no se responsabiliza de las cosas que hace. Uno tiene que ser libre y responsable. Si uno es libre y responsable, carga siempre con las consecuencias. Es lo mismo si yo, mirá, yo y vos trabajamos en la misma empresa, ganamos lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que ganamos un absurdo dinero, ganamos muchísimo dinero. Y vos tenés una capacidad porque esto va de la libertad, no tengo que ser igual que vos ni igual que yo. Estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto. Vos querés invertirlo y querés trabajar, querés ahorrar, querés salir de paseo, bárbaro. Y yo me lo despilfarro en prostituta, en droga, en alcohol y cosas de esas, ¿no? Y después estoy en la miseria y estoy en ese círculo. A ver, ¿de quién es la culpa? Tenemos las mismas oportunidades, ganamos lo mismo, pero resulta que mi capacidad no es la misma que la tuya, o sea, no tiene por qué ser primero que nada, porque yo lo disfruto de esa manera, vos lo disfrutás de ese dinero a la manera que vos lo estás haciendo. Y creo que las dos son válidas. Ahora, no podemos, yo no estoy diciendo que uno está bien y que el otro está mal. Los dos también, porque cada uno lo disfruta a su manera. Ahora, si vos querés, yo tengo la capacidad de entender que si yo quiero el progreso, mirate tipo, a ti, Pepe, te va buenísimo y a mí me va mal, capaz que lo que tendría que hacer es copiarle a Pepe un poquito lo que está haciendo, ¿no? Porque tenemos la misma oportunidad que Pepe, o sea, y a Pepe le va muy bien, y a mí me va mal. Bueno, es el hábito. Tengo que cambiar mi hábito para tener más el hábito de Pepe y menos el hábito de Sergio. Para ser más como Pepe y menos como el Sergio. Como Sergio viejo, que se despilfarra en droga y en prostituta. Como si no como Pepe, tipo, mirate el tipo cómo disfruta la vida. Voy a ser más como Sergio y menos como Pepe. Entonces, es decir, es a lo que voy, es un tema a ver, no podemos sacar la libertad, no podemos sacarle la responsabilidad a la libertad nunca. Van de la mano. Pero yo es que en ningún momento he dicho nada de eso y de hecho yo no estoy buscando la igualdad de resultados. Estoy buscando la igualdad de posibilidades, de oportunidades con la mínima intervención estatal o intervención de cosas externas a lo que sería el estado natural, digamos. Porque tú lo que estás planteando es que, por herencia, un niño igual nace con unos padres que no le dan una educación buena y encima lo dejan viviendo en la miseria porque han vendido todos sus recursos y entonces el niño nace sin recursos y ese niño igual puede esforzarse, puede tomar todas las buenas decisiones que quieras y aún así no salir de la miseria. En cambio, yo con mi sistema, eso obviamente todo podría pasar porque no hay ningún sistema que sea perfecto, pero la tendencia sería a que ese niño tendría muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando nace, ya se hace propietario por solo el hecho de nacer, de parte de la propiedad. Entonces ya tiene recursos con los que salir adelante. Ya tiene una base de recursos. Pero qué tal, pero volvemos a lo mismo que lo que yo te estoy diciendo. Nacer con una base de recursos y si no lo sabe administrar,
Vale. Sí, que las cosas pueden salir mal, eso está claro, no hay sistema perfecto, solo que mi sistema Digo, una desigualdad el sistema lo enfoco siempre en la responsabilidad en el individuo, no mucho en el sistema. Porque el sistema lo que hace es tratar de ¿cómo se llama? De ayudar a la convivencia. Yo lo veo más como un consenso entre las partes para ayudar a la convivencia. Ahora, el progreso o lo que sea tiene que ir de la parte del individuo. Porque, o sea, el león si no caza se muere de hambre. Es así simple, o sea, la regla. O sea, yo no puedo decir no voy a trabajar o no voy a hacer tal cosa porque me tengo que joder. Pero ahora, si hay un sistema en el cual avala, ¿no? O sea, que yo me quede cómodo, es decir, es medio contradictorio. A ver, no estoy diciendo que el sistema sea eso. Simplemente estoy diciendo que hay una persona que ya de antemano, antes de nacer, ya le está dando recursos. O sea, ese es el punto. Pero que eso, el que tenga recursos no significa que no tengas que hacer nada. Vas a tener acceso a más posibilidades de desarrollar tu plan de vida. Perdona, pero me parece que ahí hay una pequeña falla. A ver, prefiero lo que vos estás planteando a lo que hay hoy, pero me parece que hay una pequeña falla de incentivos ahí también, porque ¿qué incentivo tenés vos a hacer las cosas bien hasta el último día hasta los últimos días de tu vida para dejarle algo bueno a tu descendencia si va a volver a la comunidad? O sea, vos no tenés un incentivo para hacer las cosas bien. Y por el otro lado, al revés, la persona que ya de por sí quiere despilfarrarse todo, lo puede hacer sin ningún tipo de culpa de no dejarle cosas a sus hijos, porque igual después cuando nazcan sus hijos van a tener, la comunidad les va a repartir sus bienes también, sus recursos también. Entonces no hay incentivos para ahorrar, no hay incentivos para buscar desarrollarse de la mejor manera, porque igual se vuelve a hacer un reparto cada tantos años. Y otra cosa, también habría un incentivo capaz a tener más cantidad de hijos para que te toque a tu familia más cantidad de recursos. Vale, a lo primero, estás planteando, es que lo que tú estás diciendo es que un sistema, que mi sistema no es más válido. No digo que sea, no, perdón, no digo válido, digo que hay un problema de incentivos. Vale, pero es que para mí no es un problema. O sea, que haya gente que hoy en día quiera acaparar tanto y que no pare de acaparar para poder ceder lo máximo a sus hijos, para mí ese es un problema. Es uno de los problemas de esta sociedad, donde un porcentaje muy pequeño de personas acapara gran parte de los recursos de la humanidad. En casi todos los países pasa. Y entonces, para mí ese es uno de los problemas. Al no existir ese incentivo, ese problema desaparece. O sea, pero me hace otro problema, porque, o sea, si yo por tener hijos voy a obtener recursos, me pongo como conejo. Seguimos con ese después. Vamos a acabar con el primer punto que ha planteado. Entonces, para mí eso es más una solución que un problema. Y para mí no es un problema que una persona viva para disfrutar de lo que está generando esa misma persona durante su vida. Porque por mucho que no vayas a dejar a los hijos, yo quiero vivir bien hasta el fin de mis días. Lo que no voy a hacer es acaparar recursos que otras personas podrían estar utilizando solo porque quiero cederlos a otra persona. Entonces, ese incentivo de querer ceder lo que tú has ganado a otra persona para que esa persona no tenga que trabajar por ello, a mí no me parece mal quitar ese incentivo. Sí, pero ahí, ¿sabes qué pasa? Que son dos situaciones muy diferentes. Lo que vos estás planteando hoy lo podemos llegar a compartir, de que hay un montón de personas que están teniendo recursos que no los podrían gastar ni sus tataranietos, pero esas personas que están hoy acumulando esa cantidad de recursos, acaparando esa cantidad de recursos, ninguno lo hizo en buena ley, digamos. O sea, todos son tratos con el Estado. Si vos te fijás, todos los grandes, Jeff Bezos, Elon Musk, el de Facebook, el Bill Gates, todo lo que hacen son acuerdos con gente poderosa, con los líderes de los estados, es básicamente tener contactos ahí. Y brinda servicios para el Estado también, como el Estado siempre tiene recursos porque roba dinero, entonces puede pagar terciarizados y la gente que mama de esos se beneficia porque tiene plata, no importa el servicio si es bueno o malo, el Estado le paga igual. Claro, entonces, yo me puedo beneficiar vendiendo ponerle termómetros para el hospital público y me hago súper millonario vendiendo termómetros a hospital público. Exactamente. Me hago millonario, tengo una cantidad de recursos, pero porque le vendía a los estados. Claro, es como lo que decías la otra vez en el video anterior, de que
no tiene nada de malo vender muletas, pero si le pagás al Estado para que le rompa las piernas a la gente para vos poder vender muletas, ahí sí, o sea, entonces creo que todos los grandes millonarios que hay hoy, todo lo han hecho ese dinero de manera espuria. Entonces, en tu sistema no pasaría eso, no se puede comparar así como diciendo, una persona va a poder acumular hasta cierto punto. No va a poder acumular tanto porque no hay un Estado con el que hacer tratos y un Estado que vos le pague para que le rompa las piernas a los demás para que no te hagan competencia. Entonces, ya no es lo mismo. No creo que se pueda comparar que decir, bueno, hoy hay este problema y esto lo solucionaría. Porque ya ese problema, con el sistema tuyo, ese problema hoy ya no que hay hoy, ya no existiría, porque no habría, a ver, sí habría acumulación, habría unos que acumulen más que otros, pero no a ese punto que hay hoy que de repente 10 personas tienen el 1% de la riqueza. Eso obviamente no es natural, no es espontáneo, eso fue mediante la coacción. Pero es que incluso, aunque imagínate que la diferencia, o sea, no es que el 1% controle el 50% de los recursos, imagínate que es algo más natural, si lo quieres llamar así, algo menos espontáneo, algo más trabajado, digamos, y hay eso, pues el 30% controla el 50% de los recursos. Aún así, mi sistema haría que eso, la tendencia a eso fuera mucho menor. Y para mí no sería injusto, porque eso, cada uno durante su vida puede disfrutar de lo que genera, simplemente no le estás ahorrando el trabajo a los que vienen. Simplemente todos los que vienen van a tener las mismas oportunidades, porque todos van a, no las mismas, porque es imposible que la igualdad absoluta, pero sí que van a tener más igualdad de oportunidades y de desarrollar cada uno sus planes vitales, y ya está. Aunque se está corrigiendo una injusticia menor, se sigue corrigiendo una injusticia. Pero ¿por qué sería una injusticia? Porque si yo, en buena ley, trabajando, emprendiendo, informándome, viendo dónde podía invertir o lo que sea, acumulé más riquezas que otros, ¿cuál sería la injusticia? La injusticia viene, depende cómo definamos lo que es justo y lo que no es justo. Hay Claro. unos parámetros porque la justicia es algo subjetivo, ¿no? Para cada uno lo que es justo y lo que no es justo. Sí. Yo lo planteo así. Si tú y yo vamos a jugar a un juego de mesa y yo te digo, vamos a jugar al Monopoly, por ejemplo. ¿Conoces el Monopoly? Sí. Y yo te digo, vale, vamos a jugar. Yo empiezo con 500.000 monedas en la moneda del Monopoly y tú empiezas con 1.000. Y quien gane, pues es el mejor. ¿Tú consideras que ese comienzo es justo o no es justo? No, y no jugaría. No jugaría. Pero Entonces, vuestro sistema está planteando que ese sea el comienzo del juego. No, pero lo que pasa es que vos en un juego estás compitiendo con el otro a ver cuál gana. Y en la vida no es así. O sea, la competencia es en el mercado, en el mercado, básicamente. Pero vos podés progresar incluso cuando al otro le va mejor. A ver, un ejemplo medio tonto, pero que es así. Gracias a que ciertos millonarios fueron los primeros en invertir en celulares, cuando los celulares eran un lujo, cuando nadie tenía celulares, gracias a que unos millonarios invirtieron en esos celulares y que después fue rentable para el mercado producirlos en masa, es que ahora nosotros los pobres tenemos acceso a celulares que antes no teníamos. Entonces, cierta gente progresa e invierte en cierta tecnología que después esa tecnología se produce en masa y beneficia incluso a los más pobres. Entonces, si no fuera por esos millonarios que compraron los primeros celulares, hoy nosotros no lo tendríamos. Eso es describiendo cómo ha funcionado ahora dentro del paradigma de cómo funcionan las cosas ahora. En otro paradigma diferente igual no hubiera hecho falta que esos millonarios invirtieran, sino que toda la gente, como tiene más acceso a recursos, podría invertir y el resultado habría sido igual o mejor o diferente, pero también existe esa posibilidad de desarrollo. O sea, no puedes justificar el sistema porque básicamente estás diciendo que el punto inicial, que es una injusticia, es válido porque sean situaciones donde, a pesar de esa injusticia, sean situaciones buenas. No, es que, claro, incluso en cualquier circunstancia, en cualquier sistema, se pueden situaciones buenas de desarrollo y eso no justifica la injusticia del sistema en sí. No, yo no estaba. A ver, es que para mí no es una injusticia, ese es el tema. Para mí no es injusto que si vos te lo ganaste en buena ley, sea tuyo y después sea de tus hijos y de tu nieto y de lo que sea. Yo lo que estaba diciendo es que no se puede comparar con un juego, porque en el juego gana uno y el otro pierde, y ya está, y ya es así. Y en la vida es mucho más complejo que eso. La vida en sociedad es muchísimo más compleja que eso. Es una simplificación, ¿vale? Pero era para que se entendiera un poco porque yo creo que la justicia es subjetiva, pero todos entendemos como una injusticia el hecho de empezar no un juego, pero empezar la vida con unas situaciones más o menos adversas o con una gran diferencia entre los recursos que cada uno tiene. Yo creo que intuitivamente, en general, la población no entiende eso como una injusticia. Sí, a ver, sí. Otra cosa es que el hecho de delegar lo tuyo, eso no tiene por qué ser una injusticia, porque eso es más cuestión de cómo percibimos la propiedad privada de cada uno.
pero la injusticia que se genera ahí, yo creo que sí que está. ¿Entiendes lo que quiero decir? El hecho de legar no es injusto en sí, sino lo que provoca ese hecho sí que creo que es una injusticia. Sí, a ver, sí es una injusticia el sentido de, a ver, siempre de que dos personas partan de puntos de partida distintos es una injusticia. Ahora, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, ¿no? Ahora, ¿sabés qué pasa? Yo creo que eso es totalmente imposible de solucionar, porque como vos ya sabés, somos diferentes los seres humanos, todos tenemos diferentes capacidades. De repente una persona que simplemente nació con gran capacidad de hacer negocios, esa persona, por más que nazca en la pobreza extrema, capaz que al fin de su vida está mucho mejor que uno que nació rico, pero es un desastre y se despifarra todo y no tiene ni la más mínima idea de negocio. Entonces, la diferencia de pensamiento de cada persona ya nos hace diferentes y yo creo que eso es insolucionable. Lo que hay que buscar, me parece a mí, no es tanto erradicar esa injusticia, porque creo que es imposible, sino más bien buscar que el que esté peor esté lo mejor posible. Y eso creo que se hace dejando la libertad al mercado que se desarrollen las cosas como se tienen que desarrollar, de la manera espontánea, sin que nadie interfiera. Y estoy de acuerdo que no es posible erradicar la desigualdad inicial, porque el ser humano, cada individuo es diferente, obviamente. Pero lo que mi sistema pretende es minimizar la desigualdad creada por el propio sistema. Es decir, que si tú y yo somos diferentes, que el sistema no sea el que agrave esa diferencia. Entonces, tú cuando haces que exista la herencia, estás agravando esa diferencia. Pero no es el sistema el que hace que exista la herencia. Es algo más natural que algo impuesto. O sea, si yo tengo esto, se lo quiero dejar a mis hijos porque es mío. O sea, es como que me encuentro una piedra o me encuentro una pepita de oro y yo que sé, la guardo, o como una obra de arte, la guardo y se la... Pero la propiedad privada de manera natural se adquiere por la fuerza. No precisamente, eso es algo que a lo que voy. Tenemos ese tinte de que la propiedad privada. O sea, la base de la propiedad privada, tenemos que entender que la base de la propiedad privada es la expropiación y el robo. O sea, pero existe de qué, de las civilizaciones, por eso hay que ir a más atrás. O sea, las originales, los primeros núcleos humanos que se formaron. Algo era de alguien que podía defenderlo, porque el más fuerte podía defenderlo. Por eso era de alguien. Sí. Ha sido así. Sí. Llega un perro y tiene algo, llega otro perro y se lo quita si es más fuerte. Sí. Sí, pero eso no forma parte de la naturaleza humana. Claro que sí. Bueno. Claro, pero a ver, perdón. ¿Estamos de acuerdo en que toda la propiedad que existe hoy, o bueno, no toda, pero vamos a decirlo, el campo, lo que es, digamos, territorios y todo esto, ¿no? Campos, propiedades físicas, alguna vez fue robada. O sea, fue robado o por un estado, o por un rey, todo fue robado alguna vez. Ahora, lo que pasó ya no lo vas a cambiar. O sea, el dueño actual no tiene por qué ser un dueño ilegítimo porque hace 500 años la propiedad fue robada. Yo no creo que se pueda razonar así porque viviríamos en el pasado y nunca solucionaríamos nada. Hoy el dueño que está hoy, capaz que lo tiene legítimamente porque lo compró o porque lo que sea. Entonces, bueno, a partir de donde estamos hoy, me parece que hay que empezar a razonar de donde estamos hoy. Me parece. Pero mirá, lo que yo voy, ¿no? Por ejemplo, cuando España vino a América, por ejemplo, vamos a hablar ya que soy español y eso para entender. Habían ciertos pueblos, habían ciertos estados, vamos a decir, en América, pero había cantidad de territorio que no era de nadie, había nómades. Es decir, a lo que voy, no hubo un robo de España porque, o sea, esto no hay nadie acá, o sea, ni siquiera fue necesaria la violencia para quedarse con los territorios porque ese tipo plantaron bandera y no había nadie ahí. ¿Se entiende el punto a lo que yo voy a análisis? Capaz que el robo viene cuando vos estás invadiendo algo que ya, por ejemplo, no sé, los aztecas, los mayas, los incas, que ya estaban establecidos en una propiedad, diríamos, ¿no? Que lógicamente no había nadie ahí. ¿Se entiende? Y ahí capaz que los españoles sí robaron eso. Pero, o sea, América es enorme y los españoles no robaron América. O sea, descubrió América, plantaron bandera y sí robaron cuando llegaron a ciertas fronteras donde ya había territorio establecidos. Ahí eso es robo. Ahí lo puedo tomar como robo, pero después lo otro no. Es como en Europa antes. O sea, siempre hay que ir a antes, porque si no, no podemos analizar lo que es un robo y lo que no es un robo. Cuando hay territorios vírgenes y no hay, ¿cómo te puedo decir? Propietario anterior. No hay asentamientos, ¿no? Cuando el ser humano pasa a dejar de ser nómada, cuando nace la agricultura, ahí nacen los pueblos. Cuando nacen los pueblos, bueno, había cantidad de territorios libres porque había muy pocos pueblos. Entonces, es decir, cuando uno entraba al pueblo del otro era cuando se puede tomar como una expropiación, un robo. Pero ahora vos hasta en el momento donde no hay conflicto, es todo tuyo.
Ahora vos vas a hacer un robo cuando, o sea, te chocas contra una frontera y vos pasás esa frontera y te querés quedar con ella. Hay que entender eso. El conflicto viene de cuando diferentes personas tienen diferentes perspectivas de lo que es suyo y lo que no es suyo. Sí. Entonces, imaginemos el ejemplo que se pone siempre, la isla desierta. Está Robinson en la isla desierta y llega un nuevo barco a la isla. Robinson para vosotros tiene derecho a decirle a esa persona que a partir de ahora si quiere vivir en esa isla va a ser su esclavo en todos los sentidos, o se tiene que ir de esa isla y morirse en el agua, o no tiene ese derecho, Robinson, por haber llegado primero a esa isla. No, si llegó primero a la isla puede poner lo que quiera, pero ahora el otro, ¿cuál va a ser cuál va a ser la? Porque ahí cuando nace el conflicto nace cuando no se llega a un acuerdo entre las partes. Entonces yo llegué a la isla, pero tipo someterme, yo capaz que te digo sí, claro, sí, obvio, yo no, porque tengo más chance de sobrevivir en la tierra que en el mar. Sí, bárbaro, te dormís, te mato y bueno, jodete, porque no, o sea, porque por interés me sirve, entonces por eso es un tema de interés. Entonces decir, vos cuando vas a proponer un absurdo, o sea, vos también tenés que analizar la respuesta del otro. O sea, vos vas a estar seguro teniendo una persona en la cual estás sometiendo y estás vos y ella, ¿cómo vos podés sostenerla? ¿Cómo? O sea, es algo que voy. Hay dos partes, o sea, tengo que también entender la otra. Tengo que entender si me sirve a mí o no tener un esclavo en una isla, justo que donde él me puedo dar vuelta y me puede matar, o sea. Pero todo eso es indiferente para mí. Estoy haciendo un planteamiento de moral, de si os parecería que esa persona, Robinson Crusoe, poniendo esas condiciones, es algo moralmente correcto, de decir, o eres mi esclavo en todos los sentidos, o te vas de aquí, porque esta es mi propiedad. ¿Moralmente eso sería correcto porque ha llegado ahí Robinson Crusoe? Para mí... Sí, capaz de sí o no, depende. Sería capaz que la moral es subjetiva. Para mí, desde mi moral, no. Pero mi moral no importa ahí. O sea, importa, como decía Sergio, cómo van a actuar las personas intervinientes. Ahora, desde mi punto de vista ético, no es ético. Yo puedo decir que te subís a mi avión y de repente nos peleamos a la mitad del camino y te digo, ahora te bajas del avión porque está en el aire, es mi propiedad, estás en mi avión y te vas a bajar y no te doy el paracaídas porque es mío. ¿Por qué no es moralmente correcto para vosotros? No, a ver, para mí no. Estoy hablando para mí, ¿no? La moral para mí es subjetiva, o sea, no hay una moral única y universal para todo el mundo. Entonces, la moral para mí, o sea, o la ética, capaz, como decir, la ética, como yo entiendo la ética como el estudio de la moral, y entiendo que uno tiene yo tengo una idea en la cabeza de a dónde quiero llegar, o sea, cuál es mi sociedad ideal. Entonces, lo ético es lo que me acerque a esa sociedad o lo que no me aleje. Y lo antiético sería lo que me está alejando de esa sociedad ideal. Y como la esclavitud me está alejando de mi sociedad ideal, para mí no es ético, porque, bueno, por eso. Dentro de sociedad ideal, la esclavitud, si alguien lo quiere hacer en su territorio, está libre, es libre de hacerlo. O sea, ese ejemplo estaría dentro de tu sociedad ideal porque la otra persona está aceptando ese contrato, ¿no? Pero entonces no es esclavitud. Tiene que ser algo de ambas partes. No es esclavitud, entonces. Sí, a ver, si la persona que llega a la isla y Robinson Crusoe la somete... No la somete, le da la opción. Le da la opción. No es esclavitud. Bueno, si o te vas o eres mi esclavo. Esas son las opciones que le da. Pero eso es un oxímoron, eso. Porque... Claro, pero ahí tienes dos opciones, o sea... Es algo que puede ocurrir y que ocurre actualmente. Claro, pero no, para mí no tiene sentido llamarlo esclavitud eso. Pero, o sea, la negociación, o sea, y la otra parte que puede decir, puede negociar, porque está diciendo Robinson Crusoe. Te doy un ejemplo. Interesante. En el mar o puede aceptar la esclavitud. Claro, pero eso lo pone Robinson Crusoe, pero a mí me interesaría saber cuáles son las otras posibilidades que existen, porque hay otro sujeto del otro lado que recibe esa información, cómo la analiza y cómo soluciona el problema, porque es decir, ahí yo tengo Robinson Crusoe. Claro. He llegado. ¿Eres mi esclavo o te ahí va. Para hacer la analogía, pues estaría bueno también como el de otro, porque o sea, yo, morir en el mar y someterme son dos cosas horribles. Entonces, es decir, bueno, yo capaz que prefiero vivir a perder la vida, ¿no? En el mar. Pero ahora es ahí donde está la analogía. ¿Vos que querés ser libre o querés ser esclavo? Ahí es lo que... yo prefiero vivir. Pero a ver, ¿cómo sería la...? ¿Qué tengo que hacer? Para ser esclavo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en tu vida? Me gustaría saber. Mi punto es, puedes hacer de todo, pero lo que yo diga solo. Mi punto es, lo que yo estoy planteando es moralmente, si lo estudiáramos desde un punto de vista ético, entraría dentro de vuestros principios morales, porque una persona con una propiedad privada y está aceptando, la otra persona está aceptando el contrato que le ofrece esa persona. Claro, pero sin embargo, pensalo así. A nivel individual, tú lo estás viendo como algo inmoral. ¿Por qué? Pensalo así. ¿El sadomasoquismo es esclavitud? No.
Y bueno, está, porque lo aceptó, la persona lo acepta, entonces no es esclavitud. Entonces, si yo te digo que podés elegir o no ser mi esclavo, es un oxímoron, porque ¿cómo vas a ser esclavo si puedes elegir? Vale, vas a ser, no mi esclavo, porque esa palabra te daría un oxímoron hacerlo así, pero en la práctica, de modo actual, lo vas a hacer. Es decir, vas a hacer absolutamente todo lo que yo te diga o te vas a ir de la isla. Y es lo que vivimos hoy. Pero pará, Sergio, pará. Yo... ¿Y eso os parece bien? A ver, pará, es que son dos cosas diferentes, por eso quiero que quede claro eso. Una cosa es lo a nivel ético y otra cosa es lo que vaya a pasar entre las personas porque es lo que ellas decidan, ¿no? A ver, quiero decir, a nivel ético o capaz que a nivel moral, a mí me parece, me puede parecer mal, pero puedo aceptarlo, ¿entendés? Son cosas diferentes. O sea, sí, pero es que yo no me refiero a lo que pasa entre los dos, me refiero a esa situación en concreto. Sí, me refiero por eso. A la posibilidad de que eso ocurra. Claro. La posibilidad de que eso ocurra moralmente te parece mal, pero la aceptas porque está dentro de tu modelo. Mirá, te pongo un ejemplo diferente. O sea, vos salís salís con una mujer que es, o sea, es la super top, super modelo, y, o sea, vos estás muy, o ponele que yo, pero me voy a poner ejemplo conmigo o sea, salgo yo con una super modelo, super top, estoy muy lejos de su nivel, a nivel físico y todo, y entonces ella me dice, bueno, si querés estar conmigo, ser mi novio o lo que sea, básicamente vas a ser mi esclavo, entre comillas, ¿no? O sea, vas a hacer todo lo que yo te diga. Y yo acepto o no acepto, ¿no? Entonces, yo, visto desde afuera, si lo hiciera otra persona, puedo decir, me parece mal, porque o sea, ella se está abusando de su belleza o de lo que sea para conseguir lo que ella quiere. Lo veo como bastante inmoral. Ahora, si la persona que lo aceptó, lo aceptó. Yo no estoy en contra. Vale, y ahora es donde lo que yo planteo. Lo que yo planteo es que cada persona tenga más opciones de no tener esa dicotomía de vida o muerte, en este caso, para poder llevar a cabo sus planes vitales y que no está en esa situación. Claro, en un sistema de coherencia, esas posibilidades disminuyen. En cambio, en un sistema como el que yo planteo, esas posibilidades de tener más opciones para elegir y para desarrollar sus planes vitales sin tener que caer en la esclavitud, semiesclavitud, o lo que como quieras llamarlo, o explotación, si fuéramos marxistas, es lo mismo que la prostitución. Yo no estoy en contra de la prostitución, pero creo que habría que dar las condiciones, las mejores condiciones posibles a las personas para que las que elijan ser prostitutas o prostitutos lo hagan porque realmente quieren dedicarse a ello, o no solo con la prostitución, porque un trabajo de mierda, que alguien elija hacer X trabajo, aún así, porque tiene otras opciones y aun teniendo otras opciones, elige hacerlo. Uh-huh. Entonces, cuanto más posibilidades tenga una persona de elegir, más... yo creo que es mejor el sistema que plantea eso a un sistema que te limita entre sus opciones y que te fuerza a elegir entre opciones malas. Claro, pero, a ver, digo, pensando tu sistema en teoría, está bien, pero llevándolo a la práctica, o sea, con el mismo ejemplo de Robinson Crusoe, la otra, ponele que sos vos el que llegás a la isla, ¿no? Y te encontrás con Robinson Crusoe y te dice, bueno, mira, Pepe, acá o sos mi esclavo o te vas. Vos le podés plantear a Robinson Crusoe, le podés explicar todo tu sistema, cómo funcionaría, todo eso. Pero él te va a decir, o sos mi esclavo o te vas. Entonces, tu sistema, capaz que en teoría, puede decir, yo lo aceptaría en el sentido de que si una comunidad se quiere manejar de tu manera, yo los aplaudo, capaz que hasta voy a visitarlo, a ver cómo funciona y todo, y capaz que funciona genial. Pero en la práctica, el que decide es el que tiene la fuerza. Claro, estoy de acuerdo. Por eso, o sea, una cosa es cómo planteamos, igual que la anarquía, una cosa es cómo planteamos la anarquía y otra cosa es cómo llegar a la anarquía, ¿no? Exactamente. Son planteamientos diferentes. Mi sistema ahora mismo no diría que es utópico, pero es eso, es casi imposible. O sea, es algo que la mentalidad de la gente tiene que cambiar totalmente porque eso, tú hablas a la gente por ejemplo, con el tema de la herencia, le explicas a la gente, sí, que mira al rey, mira, ¿por qué el príncipe luego va a ser rey? ¿Por qué es esto así? Y la gente entiende que eso está mal, que eso es incorrecto. Pero en cambio le dices que no va a poder heredar la casa o sus propiedades a los hijos y te dicen que está mal, cuando realmente está haciendo absolutamente, es algo totalmente igual, es el mismo precepto, es la misma idea, solo que aplicada en un sitio o en otro. Pero claro, como estamos totalmente convencidos de que la propiedad privada tiene que funcionar como funciona actualmente, pues es muy difícil cambiar eso en la mentalidad de la gente. O sea, ahora mismo lo que yo planteo es prácticamente imposible. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para que algo así se diera. Sí, eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros también, creo que ya lo habíamos hablado en el debate que hemos tenido. O sea, yo no soy un anarquista de esos que creen que de repente, no sé,
derribás al Estado o prendés fuego el Palacio de Gobierno y ya estás en anarquía. No, para mí va a haber anarquía cuando haya anarquistas. O sea, es un tema de concientización. O sea, cuando la mayoría de la gente sean anarquistas, ahí vamos a tener una anarquía. No, antes no. No hay partido político que te acerque a la anarquía, no hay método violento que te acerque a la anarquía. La anarquía va a haber cuando haya anarquistas, punto. Entonces creo que ahí en eso estamos de acuerdo. Yo lo que te quería plantear, Pepe, es por el tema de la propiedad. A ver si coincidís conmigo en esto. La propiedad es legítima cuando la sociedad lo legitima. O sea, el ejemplo que vos pusiste, ¿no? Hay un campo y uno dice que es el dueño porque fue el primero que lo vio. Otro dice que es el dueño porque fue el primero que lo pisó. Otro porque fue el primero que plantó una bandera. Otro porque fue el primero que construyó una casa. Otro porque fue el primero que cercó. ¿Y cuál tiene razón? Ahí hay un fallo. Yo reconozco que ahí en la teoría libertaria hay un fallo. Entonces, para mí, no hay una verdad universal. Simplemente tiene razón, entre comillas, o mejor dicho, es legítimo el que la sociedad lo legitime. O sea, si vos estás en una sociedad que se entiende que la propiedad legítima se adquiere, suponiendo que no es de nadie, ¿no? O sea, si ya tiene dueño tendrías que comprarla. Pero si no es de nadie, la tenés que adquirir mediante, no sé, trabajando la tierra, entonces el primero que trabaje la tierra va a ser el dueño legítimo, porque esa sociedad lo entiende así. Ajá, sí, eso estoy de acuerdo. Entonces, tú, con tu modelo de propiedad, tú convences a X personas de que la propiedad de manera correcta es así, es eterna, que permite la herencia, que es el que lo trabaje de X forma, y yo planteo otro modelo de propiedad que no sea eterna, tal y cual. Entonces, yo ojalá todo el mundo entero coincidiera con mi forma de pensar y se desarrolla en todo el mundo, pero obviamente sí es casi imposible que se desarrolle en solo un país, como para que se desarrolle en todo el mundo, pero al final el concepto es lo mismo, es intentar convencer al mayor número de personas de que nuestras ideas son las correctas y que se aplique de esa manera. Y ya está. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo, lo que he hecho es comprar aquí en Galicia, he comprado una casa y he comprado terrenos, y si puedo, mi idea es seguir comprando terrenos, seguir comprando propiedades por aquí y hacer una comunidad que se rija bajo estas normas. Y entonces, para mostrar a la gente que el modelo de manera práctica puede funcionar. Está genial. O sea, mi apoyo 100%. Ahora, había planteado dos cosas, o tres, ya ni me acuerdo. Pero lo segundo creo que era lo de visto del lado de las personas que, justamente porque están, como digamos, sus hijos no van a heredar, ponerle al final de su vida o cuando se le está por vencer el contrato, se dedican a despilfarrar todo. Tienen todo el derecho del mundo, yo no me opongo a que lo hagan. Pero no es un desperdicio de progreso. Por ejemplo, yo formo una empresa, ¿no? Es una empresa súper exitosa en el mercado, todo el mundo quiere tener los productos de esa empresa, por ahí no sé, hago zapatos, y son los mejores zapatos, todo el mundo quiere tener los zapatos de mi marca y todo, y cuando se me está por vencer el contrato, digo, la voy a vender, o no sé qué voy a hacer, o sea, la vendo y despilfarro la plata, porque igual ya se me vence. Y a la persona que se la vendí no sabe manejar la empresa de la misma manera y se termina yendo todo al carajo. ¿No es un poquito un desperdicio de...? Sí, pero es que la empresa en general, la empresa no es un recurso. O sea, los recursos son un bosque, las piedras, los materiales preciosos. Una empresa en sí, realmente, ¿qué se te va a vencer? ¿El ordenador que lo cambias y ya está? No es un recurso en sí. Bien, o sea, ya entendí. Para mí es que, por ejemplo, para mí lo que es el dinero, por ejemplo, es un ente... el dinero no es real. El dinero que utilizamos hoy en día no es algo real, no es algo factible. Es un imaginario. Entonces, este tipo de cosas que entran más dentro de acuerdos sociales de que valen algo, no es algo heredable. O sea, no es algo que se pueda confiscar. Es algo que pertenece a que le pertenezca en ese momento. Otra cosa son los recursos naturales que pueda tener esa empresa. Si esa empresa trabaja sobre un bosque, eso es un recurso natural que pertenece a todo el mundo. Entonces, la explotación de ese bosque sí que está regida por toda la ciudadanía. Pero una empresa informática en sí, pues eso, que tiene algoritmos. Los algoritmos no es susceptible de que el Estado se meta o el resto de la sociedad se meta ahí. Entonces el razonamiento cambia ahora. Ahora cambia el razonamiento, porque yo pensaba tipo propiedad privada y cosas, claro, ahí vos estás hablando de cosas que son esenciales o que son recursos naturales. Recursos naturales. Claro, o sea que son más como por concepciones, así, o personas que vayan a trabajar, pero que es de la comunidad. Claro, ahora te entendí. Pertenece a todos. Es como, claro, si yo tengo el poder de un río, o sea, puedo matar a todo el mundo de ese sitio. O sea, o le puedo vender el agua al precio que yo quiera. Puedo poner precios absurdos. O sea, es que claro, para mí el dinero en sí es eso, es un pacto social. Realmente no es
el dinero no tiene valor. Antes sí que tenía valor. Antes, cuando estaba ligado al oro o a la plata o a otros materiales precios, sí tenía un valor. Sí, pero eso es por el Estado. Un valor acordado por la gente. Claro. Entonces, el dinero en sí es algo, es como funciona así por cómo funciona la sociedad actualmente. Claro, claro. Donde el valor tenga realmente los recursos, el dinero, tal como lo conocemos hoy, no va a funcionar de la misma manera. Sí. El valor de las cosas realmente está en los recursos. Porque los recursos son los que te habilitan a poder hacer las cosas. Porque el papel de moneda... Las cosas. Si tú tienes un montón de dinero, pero no puedes comprar algo físico en lo que gastarlo, ese montón de dinero imaginario no te vale para nada. Claro, pero también hay servicios, ¿no? ¿Qué? Que también hay servicios, no todo es físico, no todos son recursos físicos. Sí, pero los servicios se basan también en recursos, en general. En general, no, siempre va a haber excepciones, pero en general todo se basa en la base del sistema son los recursos. Luego, a partir de los recursos se crean un montón de pactos sociales, de cosas que tienen valor, un valor que le da a la sociedad. Pero el valor físico real de las cosas se basa en los recursos. Entonces, cuando tú haces que estos recursos pertenezcan a todo el mundo, todo el paradigma cambia. Y el modelo que se va a generar va a ser diferente a como lo conocemos hoy en día. Ahora te entendí mejor. O sea, vos estás hablando de la propiedad de los recursos físicos, no de toda propiedad. Por ejemplo, una empresa no entraría. Y ahora entendí mejor lo que planteas. Ahora, yo creo que igual hay un fallo ahí que es el creer. O sea, hay que hacer una diferenciación, me parece, entre lo que son los recursos físicos de lo que son los recursos económicos, vamos a decirlo así. Te pongo este ejemplo. El petróleo, ¿no? El recurso físico es el petróleo. O mejor dicho, yo quiero tener combustible para transportarme. El recurso físico es el petróleo. El recurso económico es el transporte. O sea, a mí, si el día de mañana se puede transformar el aire en combustible, para mí es lo mismo. O sea, el petróleo en sí no me sirve. O sea, yo lo que quiero es transportarme. O sea, el recurso económico es el transporte. El recurso físico que se usa para eso es el petróleo. Entonces, en base a eso, lo que hay que entender es que, por más que los recursos físicos sean finitos, o mejor dicho, sí, son finitos, y aunque el ser humano todavía no los haya podido extraer todo, y aunque queden millones de años para que los extraigan todo, sí hay un número limitado en cuanto a lo que el ser humano puede manejar hoy. O sea, los recursos físicos son limitados. Pero el tema es que los recursos económicos son ilimitados, y el único límite es el tiempo del ser humano, o sea, el tiempo que tiene el ser humano para convertir los recursos físicos en recursos económicos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, cuando vos hablas de que llegaría un punto de que las nuevas personas ya no tendrían nada porque, digamos, los anteriores ya acapararon todo. Eso no terminaría de suceder porque a través de lo que es la creatividad humana van surgiendo, digamos, nuevos recursos económicos con los mismos o menos recursos físicos. Por ejemplo, antes el carbón era súper indispensable y hoy prácticamente que no tiene la misma utilidad, casi que no hay carbón y ni siquiera hay más de lo que se necesita. Entonces, un recurso físico puede ser importante circunstancialmente, en una época, pero después, a través de la creatividad humana, se van desarrollando nuevas tecnologías y de repente ese recurso físico ya no. Por ejemplo, como te decía, capaz que dentro de 500 años pueden transformar el aire en combustible. Entonces ya no sirve para nada el petróleo, ya no sirve para nada, ¿entendés? O, por ejemplo, el tema del campo. O vos decís, bueno, llega un momento en el que el ser humano puebla toda la tierra, ya no hay campo nuevo para las nuevas personas. Pero de repente se construye un edificio y se empieza, en vez de la superficie, se empieza a construir para arriba. Y después, no sé, se descubre una nueva tecnología que podés hacer, no sé, edificios flotantes. Y tenés edificios o campos flotantes y podés cultivar y todo. Estoy imaginando, ¿no? En el aire. Entonces, los recursos físicos sí son finitos, pero los recursos económicos, que es lo que nos importa realmente, no son finitos, y además, mientras más seres humanos haya y mientras más se desarrolla la tecnología y mientras más se permita la creatividad humana, más recursos económicos va a haber. Entonces, no es un problema, no hay un problema verdadero de escasez. Yo creo que más bien es un problema de organización, pero no de escasez. Creo que hoy en día estamos más limitados a niveles así de progreso por un tema de coacción. O sea, la venta de petróleo es muy importante. O sea, entonces, ¿por qué no se utiliza tipo del hidrógeno se puede sacar y tenemos agua en cantidad en los océanos? Entonces, es decir, tenemos electricidad, pero la electricidad se puede hacer hasta con imanes, se puede generar electricidad sin la necesidad del viento, de la luz del sol. Entonces, es decir, creo que existen muchas limitantes, ¿no? Es como había visto hace un tiempo, había un hombre en España que había descubierto había creado una lamparita que tenía garantía de por vida, o sea, que el tipo nadie le quería comprar ni vender
lamparita porque, o sea, destruiría la industria que está establecida. Entonces, es decir, el tipo vendía una lamparita que era de por vida y no existía financiación porque la gente que financiaba el proyecto sufría amenazas y hasta él mismo sufría amenazas. Entonces, es decir, existen muchos limitantes, ¿no?, a la hora de progresar, que si existiera la libertad en realidad de uno poder transformar las ideas, ¿no?, darle forma, o sea, ya estaríamos más que en Marte, o sea, ya estaríamos en civilizaciones en Marte, en la Luna, pero existe mucha limitante, mucha tranca, mucha coacción, que eso es lo que... Ahora hoy tenemos problemas capaz que de alimentos, de gente que se muere de hambre porque existen intereses de otros, y gente que protege los intereses de esas personas. Entonces, hay cantidad de problemas que se podrían solucionar si no hubiera tanta dependencia, porque nosotros nacemos con dependencia, que otro, el Estado lo va a solucionar, otro lo va a solucionar, pero si no existiera, nosotros solucionaríamos las cosas y seríamos más rápidos solucionando, discutiríamos las cosas más rápido para solucionar el problema, buscaríamos la mejor solución. Entonces, ¿se entiende? Es lo mismo, por ejemplo, yo vendo petróleo, ¿no? Tengo mucho dinero, pero resulta que vos tenés una idea para extraer del océano. Y capaz que puedo financiarte a vos y dejar de utilizar el petróleo porque esto es algo nuevo y puedo hacer una concesión contigo si no fuera tan como la actualidad. O sea, que uno tiene que matar al otro para sobrevivir, básicamente. Entonces, creo que va por eso. O sea, creo que el problema es la carencia de libertad. Yo en eso, Sergio, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy haciendo una defensa del Estado y en general, si cualquier solución que me des que no incluya al Estado y que práctica, a mí me parece bien. No quiero un Estado que intervenga en todos los aspectos de la vida y nada, como mucho eso, que planteo la defensa militar y poco más. Pero bueno, quitando eso, lo que has dicho antes, Maxi, de los recursos físicos y los recursos económicos, hacer la diferenciación. Yo estoy de acuerdo. Simplemente, o sea, el tema de que todos los recursos económicos que planteas se basan en recursos físicos. La base del sistema son los recursos físicos. Otra cosa es que por avances tecnológicos, por diferencias sociales, porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, pues eso, cambiaban cristales por oro. Entonces, depende de la cultura de la sociedad que sea, pues se da un valor a unas cosas o a otras. Pero sigue habiendo, la base de los sistemas siguen siendo los recursos físicos, porque hasta el día en que se pueda generar algo de la nada, es así, es un hecho, de que necesitamos recursos físicos para generar las cosas. Entonces, el verdadero valor de las cosas, el valor base de las cosas se basa en los recursos físicos. Eso mientras haya escasez. En el momento en que ya no hay escasez, entonces, los recursos económicos adquieren más valor. De hecho, habrá sectores donde no hay escasez de recursos y entonces el recurso físico en cuestión carece de valor realmente. Pero sigue habiendo recursos físicos que tienen valor porque estamos en un mercado de escasez. Porque en una sociedad lleno de cosas que escasean. Y la tecnología puede cambiar eso, que igual ahora el petróleo es importante, igual dentro de un siglo ya no tiene importancia. Pero eso no cambia de que habrá otro recurso físico que sí cargaría importancia, como ahora con el tema de las baterías, pues X recursos físicos que antes no se daría importancia, pues ahora tiene importancia. Pero siempre hay eso, en el mercado hay el valor de las cosas se basa en esos recursos físicos. De hecho, por ejemplo, en el tema de las tarjetas gráficas de los ordenadores, se ve como hay escasez de X materiales que hace falta, pues el precio de las tarjetas gráficas sube. Y eso se basa en recursos físicos, en la escasez de estos recursos físicos. Entonces, por eso tiene esa importancia. En el momento en que... Ahí es donde nace el intercambio. En el momento en que, sí, pero en el momento en que se fabriquen cosas de la nada, pues esos recursos físicos carecen de importancia. Y el sistema que planteo, al dar importancia a esos recursos físicos, lo que hace es eso, que otorgar más oportunidades para que la gente desarrolle. Estaba hablando antes, Sergio, eso de tener libertad para desarrollar sus ideas, para hacer planteamientos sin que el Estado intervenga. Hay las personas que tienen una base con la que se pueden educar, porque tú cuando naces, tú no puedes gestionar tu dinero, pero igual esa porcentaje de propiedad que tú tienes te da la posibilidad de acceder a una educación. Entonces, al dar la oportunidad a las personas de desarrollarse intelectualmente, después igual es más fácil que una persona iniciar un negocio si tiene X porcentaje de propiedades que si no tiene absolutamente nada. Pues todas esas formas de desarrollarse son más fáciles dentro de un modelo que permita que dé una base a todas las personas y que no dé solo una base a unas personas privilegiadas porque han nacido en un momento o en un lugar determinado. Sí, pero ahora lo que yo veo de que, o sea, en cuanto las necesidades de esos recursos sean válidas, la gente se va a nutrir de eso, pero cuando las necesidades cambien, porque, o sea, a lo que vamos, como habíamos citado recién el ejemplo del petróleo, que el petróleo después se cambia. Entonces, si tu comunidad tiene petróleo y vos le brindas petróleo por ejemplo, un porcentaje de petróleo o de un lugar, de un pozo, a un recién nacido,
es lo que va a tener en un futuro, pero resulta que el petróleo o sea, no sirve para nada en ese momento, o sea, porque ahora hay otra necesidad que capaz que no la cubre, porque o mismo tu país no carece de, y ahí es donde entra el negocio. Entonces, es decir, le vas a dar capaz importancia a algo que vas a tener un estancamiento, porque, o sea, le vas a dar importancia a ciertos recursos los cuales ya son inútiles. O sea, yo para Claro, por ejemplo, yo tengo los bosques, en los cuales tengo madera, pero ya ahora tengo otras necesidades. O sea, la madera no me sirve más para nada a mí. Porque pero es que eso es indiferente. con recursos, tú eres dueño de todos los recursos. Entonces, es indiferente que un pero recurso... yo no tengo ni sentido para explotar esos recursos o nutrirme, o sea, porque necesito para vivir, porque tengo los recursos, pero si no los vendo o no me sirven para nada, ¿para qué los quiero? Es como, por ejemplo, tengo diamantes en África, en el Congo, pero no tengo comida. ¿Para qué quiero los diamantes? O sea, vale lo mismo, pero no tengo comida. Pero tú puedes vender los recursos en mi sistema. De hecho, en mi sistema está hecho para eso, para que haya un mercado y que... Claro, pero es la dinámica, porque, o sea, ¿en dónde son válidos esos recursos? Porque, o sea, es a lo que voy. No le puedes dar valor a algo cuando el valor, el valor se lo da al mercado. O sea, el valor se lo da al mercado. El valor se lo da al mercado. Si tú pones un valor y la gente no lo compra, tendrás que cambiar el valor. El valor se lo da al mercado. Exacto, ahí va, bueno. Pero cuando cambie la dinámica, porque, o sea, ahora tenemos ciertas necesidades, pero ¿qué recursos tendrás en el futuro vos o qué recursos tendrán las futuras generaciones que sean válidos para ese momento? Es decir, capaz que ahora vamos a hablar, tenemos, no sé, diamante, oro y petróleo, ponele, ¿no? Para hacer circuitos, para la locomoción, etcétera. Pero después en un futuro eso, ¿para qué me va a servir? Capaz que existen otros mecanismos y otras cosas que esos recursos ya no me son válidos, no me sirven para nada. Para intercambiar. Es muy diferente, porque yo no estoy planteando que el Estado se dedique a comprar recursos o a almacenar recursos, lo que sea. Yo estoy planteando yo estoy hablando del Estado, sino que mi parte de que me da la sociedad, no puedo negociar con ellos porque es algo inútil. ¿Se entiende a lo que quiero? Puedes negociar con lo que tengas. O sea, pero la base de recursos, a lo que voy es la base de recursos que a mí me brinda la comunidad, vamos a decirlo de esta manera. La comunidad me brinda ciertos recursos para yo salir adelante, pero resulta que los recursos que yo tengo para salir adelante no me sirven para nada porque estamos en un tiempo en el cual existen otras necesidades. Es decir, o sea, eso es el sistema que propones como que es paliativo, porque, o sea, los recursos se van a terminar. Pero es que es irrelevante. Lo que planteas es irrelevante al sistema, es algo inherente a los recursos. Es decir, tú puedes tener el sistema que te dé la gana y en ese sistema una persona que tenga X recursos, cuando cambie esos recursos, va a perder el valor. Es independiente del sistema eso. Claro, pero... Entonces, ¿qué recursos me vas a dar a mí para sobrevivir? O sea, yo no tengo que dar recursos para sobrevivir. Yo solo estoy haciendo un sistema que genera menos desigualdades. Perdón, porque creo que están hablando de lo mismo y no se están entendiendo. O sea, yo creo que lo que plantea Sergio, me parece a mí, es que, a ver, es cierto lo que vos decís, Pepe, o sea, en cualquier sistema del mundo cambia la tecnología y marchaste. Si vos sos dueño del petróleo y después el petróleo no sirve para nada, o sea, podía ser un jeque árabe multimillonario y va a quedar en la nada porque no vale nada. Eso en cualquier sistema del mundo. Ahora, que haya, que la sociedad, no vamos a decir Estado porque capaz que no sería un Estado, pero que la sociedad en su conjunto organice centralizadamente quién va a tener cada cosa y que después resulta que del reparto a vos te tocó petróleo o te tocó una parte del petróleo y después ya no te sirve, entonces, a ver, está bien, simplemente no te sirve, lo dejas de usar y ya está, o sea, no sería un gran problema para la persona, pero yo creo que sí sería un problema de organización porque se está desperdiciando ciertas energías en repartir cosas que después terminan no sirviendo, porque, o sea, vos le repartís a la persona cuando nace, como decía Sergio, pero esa persona no lo va a usar cuando nace, lo va a usar cuando tenga capaz que 20 años. Entonces, de ahí a 20 años cambiaron las circunstancias y de repente se hizo un esfuerzo y se le pagó a cierta gente, a ciertas empresas para que reparta ciertos recursos, cuando en realidad no sirvió para nada. Entonces, es un gasto de energía, es un gasto de planificación, es un gasto de organización, es un gasto de tiempo. Es que el reparto es tan fácil como hacer un algoritmo. La sociedad vota un algoritmo de reparto y se hace reparto. Sí, pero hay que pagarle al que reparte. Hay que pagarle a la empresa que reparte también, ¿no? Perdón, Sergio. Pero si perdón. Reparten es útil en el tiempo. O sea, es como a mí me van a repartir madera porque me toca bosque, pero si la madera no la puedo vender porque no. O sea, el algoritmo tendría en cuenta estas particularidades y ya está. Y el algoritmo se actualiza cada año conforme van haciendo los recursos lo más justo posible, de acuerdo a lo que la sociedad considere como que es justo. Claro, pero a lo que voy. Es un desperdicio, o sea, a la empresa se le pagó por un servicio que después no tuvo utilidad. O sea, no digo todo el servicio, digo esa parte del servicio que repartió ponerle petróleo y después el petróleo no sirve para nada, se le hizo un pago que... Es que son cosas diferentes, porque una cosa es el reparto, y yo planteo que se haga con un algoritmo, entonces no hay empresa ahí, es un algoritmo que hace el reparto automático, se hace un pago para rediseñar el software y ya está. Y luego es la empresa gestora, es decir, tú cuando, por ejemplo, nace alguien,
tú, es alguien que ha nacido, tú dices, vale, pues yo quiero que estos recursos me los gestione esta empresa, y estos otros esta otra empresa, y esta empresa acuerda conmigo que se va a llevar un X%, y esta empresa acuerda conmigo que se va a llevar este otro X%, porque esta sé que lo hace muy bien para este tipo de recursos, y esta Sí, yo entendí eso, sí. Y entonces, es el mercado, y el mercado, vale, puede fallar en cualquier sociedad, y si un recurso pierde valor, pues falla, y no pasa nada, el mercado se autorregulará después, y si una empresa tiene que desaparecer porque no ha generado suficiente beneficio para mantenerse, porque no ha hecho bien la gestión de esos recursos, pues desaparecerá y ya está. Claro, no pero tiene más criterio. No sería un fallo del mercado, lo que sería un fallo del sistema, porque yo estoy obligado, de cierta forma, a pagarle a una empresa gestora para que me haga llegar los recursos que me tocaron, y de repente parte de esos recursos no me sirven. Si quieres. ¿Cómo? Tú puedes gestionar tus recursos si quieres, lo que pasa es que es más evidente. Tú puedes gestionar tus recursos si quieres, lo que pasa es que es más evidente si lo hace una empresa gestora. Está bien. Lo que sea. Está bien, pero estamos en la misma, porque de repente me tocó madera, ponerle, no sé, un bosque o... Pero es que el algoritmo haría, o sea, no sería que solo te toca madera o lo que sea, es que de hecho ese tipo de recursos, yo creo que ni siquiera, ese tipo de recursos sí que se podría hacer que sea un porcentaje de todos para todo, ese tipo de recursos, porque al final es un recurso muy genérico. Me refiero a que no sea el porcentaje de todo, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de cosas así más... No, pero a lo que voy. Unidades que no se puedan separar. A lo que voy, ponerle la madera, ¿no? Me tocó un porcentaje, no sé, el 0,1%. Igual que al resto de la población, ok. Está bien, eso, ahí va. Me tocó el 0,1% de la madera, ¿no? Y yo, de repente, simplemente tengo que pagar un transporte para ir a buscar a la madera al lugar que corresponda, ¿no? Pues no. A ver, que te toque un porcentaje de un recurso explotable no significa que tengas que ir ahí a hacer uso de ese recurso explotable, sino que te da poder de decisión de cómo se va a gestionar ese recurso explotable. Es decir, ese bosque que se puede talar está disponible para quien lo quiera talar. Entonces habrá X empresas que dirán, vale, yo lo quiero talar y ofrezco este dinero por talarlo, yo ofrezco este otro, yo aquí porque quiero construir esto otro. Entonces, todo esto, las empresas compiten por ofrecer por poder utilizar ese recurso a las empresas gestoras. Entonces las empresas gestoras dicen, vale, pues te lo adjudicamos a ti porque nuestros clientes nos piden que lo hagamos de esta manera, o te lo aceptamos a ti porque tal. Entonces, en base a eso se reparten los beneficios después entre todos los que han apostado por esa empresa gestora. Te entendí. Para mí podrían haber... es que no podés prever lo que va a pasar, entonces creo que lo mejor para mí siempre va a ser el orden espontáneo y no tanto una planificación así, pero bueno, son diferentes opiniones, diferentes visiones. No es planificación. Tú estás dando orden espontáneo. A ver, BlackRock, ¿qué planificación tiene? Tiene planificación de que compra casas y reparte los beneficios entre sus esto. No es orden espontáneo. Simplemente es una empresa grande que hace este tipo de gestiones. Pero no entiendo que se hable de planificación como cualquier empresa que planifica. Al final, pero no me refiero a la empresa. No me refiero a la empresa gestora, me refiero a toda la sociedad. Hay la sociedad no es que planifique, la sociedad deja a otras empresas externas que se benefician haciendo bien las planificaciones de X recursos determinados. Es decir, yo, el de la madera, pues mira, estos son súper buenos gestores de la madera, voy a dar mi porcentaje a estos gestores de la madera para que se encarguen. Entonces, estos gestores de madera reciben X unidades de madera explotables y otras empresas de madera van contactando con ellas y van haciendo ofertas por recursos, igual que en el mercado actual. La única diferencia es que en vez de que las grandes empresas sean dueños unas pocas personas, todos somos inversores de las grandes empresas y nos llevamos X porcentaje de beneficios, pero no todos participamos en la decisión de las grandes empresas, sino que estas se desarrollan como negocios normales. Pero todos disfrutamos de los beneficios, pero el desarrollo es el mismo. Bien. Yo entendí lo que decía. Claro, o sea, cuando vos nacés tenés un porcentaje de recursos que te pertenecen. O sea, pues naciste con ese porcentaje de recursos. Ahora, existen personas que quieren esos recursos. O sea, yo que sé, una empresa automovilística necesita hierro, que vos tenés un 0,1% de hierro y quieres comprarte, o sea, el espacio para poder quitar, ¿no? Ahí estamos lo correcto. Ahora bien, el punto mío es, si me toca, por ejemplo, como te digo, carbón, ¿no? O sea, me toca un porcentaje de carbón y resulta que, o sea, estoy en un tiempo en el cual el carbón no es útil. Entonces, es decir, tengo un recurso, sí, pero no hay oferta y demanda en el mercado. Es eso, porque ya quedo desplazado en el tiempo. Ese es el tema, que va a llegar a lo que voy, que más adelante, cada vez, o sea, van a existir menos recursos y más gente. Eso es un problema de escasez que pasa en cualquier sistema al final. Pero lo que tú planteas, todo sería
problema de hacer un algoritmo que fuera lo mejor posible, para que a todo el mundo le tocaran las mínimas posibilidades, es decir, recursos tipo carbón, todo el mundo tendría el mismo porcentaje porque es un recurso muy subjetivo a la tecnología, digamos, y que puede desaparecer en cualquier momento, lo que sea. Entonces, si todo el mundo tiene ese porcentaje, todo el mundo va a ser igualmente damnificado cuando este valor cambie. Y el algoritmo no tiene que ser, como la propiedad privada no es eterna, el algoritmo se puede regir según el tipo de recurso, puede ser más temporal o menos temporal. Es decir, puede haber recursos que se repartan otra vez cada año y recursos que tengan que sean más durables, depende del tipo de recurso que sea. Entonces, el algoritmo se diseña de la manera más óptima posible y el algoritmo puede cambiar y cambiando anualmente. Entonces, todas estas cosas que planteáis, ¿vale? Son problemas que pueden pasar, pero también son problemas que se pueden resolver con un buen algoritmo. Sí, ahora sí, claro. Yo lo que te planteaba, yo lo que te decía, pero esto es una opinión mía nada más, ¿no? O sea, que para mí ya el hecho de plantear que haya un algoritmo y que la gente se rija por el algoritmo es una forma de organización no tan espontánea, o bueno, depende cómo se dé, ¿no? Pero que para mí, o sea, yo siempre voy a estar a favor del orden más espontáneo posible. Pero esto es una opinión mía, no es una crítica al sistema en sí. Me gustaría hacerte la última pregunta, que es también para mí, que sería un problema de incentivos. Por ejemplo, una persona con los recursos que le tocan llega a ser muy rica, ¿no? Y a la hora de que se le termina el contrato, o de repente, o esa persona muere y los hijos simplemente con el dinero que tienen contratan unos guardias de seguridad o lo que sea y dicen, no vamos a darle a la comunidad lo que era de nuestro padre, ¿no? O de nuestra madre o de nuestro padre. Ahí, claro, vos me podés decir que son cosas que podrían pasar, que al final de cabo es un tema de concientización, de que la gente tendría que estar de acuerdo con el sistema, es lo mismo que te puedo decir yo con la anarquía, ¿no? También en la anarquía podría pasar que una comunidad invada a otra, y sí, bueno, puede pasar. Por eso es un tema de concientización, es un tema de Ahora, el problema que yo veo ahí es que hay muchos incentivos para que eso pase. O sea, hay muchos incentivos para que el hijo que vivió con los padres en un determinado estatus social, vamos a decirlo así, una determinada economía, después cuando se mueran los padres no quiera empezar de nuevo y diga, voy a hacer algo para protegerlo. O sea, hay muchos incentivos para que eso pase. ¿No lo crees, Pepe? Sí, porque, o sea, hay sobre todo porque lo vemos desde el paradigma actual de cómo funcionan actualmente las cosas. Sí, de los incentivos de las personas. O sea, las personas somos así. Que las personas somos así, o sea, queremos conservar lo que tenemos. Sí, queremos conservar lo que tenemos y en base a las herramientas que tengamos para poder mantenerlo. Pero eso, en una sociedad donde ya hayan decidido la sociedad y lleven años funcionando de esta manera, la gente va a tener menos en la cabeza la posibilidad de hacer este tipo de cosas, porque la sociedad en sí ha elegido que no se tiene que comportar así. Pero vamos, que podría ser. Lo que pasa es que, claro, yo no baso mi sistema en base a, bueno, sí que lo hago también de manera práctica en muchas cosas, pero en este tipo de supuestos, este tipo de supuestos que claro, sería realmente, es un problema, es decir, tú estás planteando una familia rica que adquiere, es que claro, porque mi sistema plantea que tú tienes un contrato temporal de X propiedad, por ejemplo, esa familia rica, pues tiene contratada la casa durante 120 años, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando muere el padre, quedan 40 años todavía de contrato. Entonces, no se pierde inmediatamente todo eso, porque ¿entiendes? Porque, sí, pero es lo mismo. Entonces, como tiene 40 años, no es que diga de un día para otro desaparece todo, sino que no vienen al estado y techa de la casa, porque todavía quedan 40 años de contrato. Y aparte, por ejemplo, se podrían hacer normas en una sociedad, por ejemplo, de que si tú estás viviendo en una propiedad determinada, por ejemplo, que tengas prioridad de adquisición de esa propiedad frente al resto, por eso, por sentido común, de que la gente que ha vivido en un sitio no quiere que vengan y que le echen de donde ha estado viviendo toda su vida. Eso sí, la sociedad que es responsable en este aspecto sabe que si una persona, por mucho que ha nacido en un sitio, si se le da por dilapidar todo, pues oye, si no eres capaz de asumir los costes de vida que tenías porque te ha dado por dilapidar todo, pues oye, pues te jodes. Pero igual que en la sociedad actual, si tú heredas de una persona muy rica y te da por tirarlo todo, por mucho berrinche que hagas, no te lo van a permitir, por mucho berrinche que hagas por haber sido rico toda tu vida. Entonces, sí, o sea, yo estoy de acuerdo
Estoy de acuerdo con eso que dijiste ahí a lo último, de que se puede aplicar lo que llaman sentido común y decir, bueno, si la persona ya estuvo acá, lo vamos a dejar acá. El tema es que si bajo esa lógica terminás en el orden espontáneo, porque o sea, la gente va a ver que determinadas cosas pueden resultar injustas, como por ejemplo esto, ¿no? De que una persona vivió toda su vida en una casa y de repente ya se tiene que mudar o lo que sea, y la gente dice, qué injusto que es esto, vamos a cambiarlo. Y lo cambian. Entonces después ven otra injusticia y la cambian. Y bueno, entonces al final termina siendo básicamente una anarquía de orden espontáneo, porque o sea, simplemente que se organiza mediante un algoritmo, pero o sea, la gente va a ir modificando en base a lo que cree correcto. O sea, pero es lo que hemos hablado antes, al final la propiedad y todo depende de que la sociedad esté aceptando las Y normas que sí, están poniendo y sí. de eso. Entonces, si la sociedad está determinando que eso tiene que ser así, pero es que yo entiendo, o sea, yo no vería mal, por ejemplo, un modelo mixto, porque tendría sentido un modelo mixto en el sentido de que no todo tiene que regirse bajo X principios, sino que una parte, por ser un tema más íntimo, se puede regir bajo unos principios determinados y otra parte que es más tema más de cómo para que funcione bien el sistema y que no haya tantas injusticias, que se deja bajo el principio. Eso podría ser un sistema válido para mí. Bien. En base, a ver, a lo que estamos viviendo, lo que plantea, me voy a vivir con Pepe. Pero a lo que voy, que me voy a vivir con Pepe y como tengo mi porcentaje, invierto dinero afuera. Me voy a otro lado, o sea. En mi sistema el dinero ficticio no existe. Claro, o sea, existir, pero iba a carecer de valor, así que te puedes llevar todo el dinero ficticio que quieras. Porque los recursos no te puedes llevar, porque los recursos pertenecen a todos. Entonces, ahí está la cosa. Es que hay que cambiar el paradigma. Cuando en este sistema cambia el paradigma porque eso, el valor se le da a los recursos, no al dinero imaginario. ¿En tu sistema qué se usaría como dinero? No, habría libertad de que cada uno creara sus monedas, pero realmente lo que yo creo que tendría valor y que tiene sentido que tenga valor son las monedas que estén asociadas a recursos. Bien, perfecto. Bueno, espero que cuando tengas ahí tu comunidad media armada nos invites para por lo menos conocerlo. Sí, pues claro. Lo que pasa es que va a ir más tiempo porque aún estoy pagando todo, pero bueno, cuando tenga que pagar, a ver. Sí, ojalá. Ojalá te salga muy bien y a ver, es lo que más deseamos nosotros, ¿no? Que cada uno pueda formar su comunidad. Nosotros también querríamos hacer algo de eso si tuviéramos la oportunidad también, ¿no? Así que el mayor de los éxitos en eso, ojalá te vaya re bien. Bueno, Pepe, muchas gracias por haber participado en este debate. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy a gusto. Bueno, muy bien. Bueno, nos despedimos. Chao.